Hola chicos del grado 11, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que estés viendo este pequeño video. Bueno chicos, este video lo voy a hacer para explicarles a ustedes la guía número 2 que vamos a trabajar en la guía número 1 que vamos a trabajar en este segundo periodo. ¿Listo? Entonces acá tenemos primero pues el DBA o el desempeño. Dice, expresa de manera oral su punto de vista acerca de un tema controversial previamente estudiado. Bueno, en este caso lo vamos a hacer de manera escrita, ¿listo? Teniendo en cuenta las dificultades para comunicarnos, pues no vamos a poder trabajar la forma oral muy bien que digamos. Entonces, lo primero que ustedes van a encontrar acá es un cuento, bueno, un cuento no, es una historia de la vida real, de hecho, dice, lee la siguiente historia de la vida real tomada de la serie My Story, The Children Who Fought War in Colombia, de la Comisión de la Verdad, y realiza los ejercicios. Bueno, esta historia se llama The Test y la, eh, la idea es que ustedes lean esta historia de dos chicos quienes fueron pues reclutados en el marco del conflicto armado interno en Colombia, ¿sí? Lean esta historia que ustedes tienen acá y basadas en esta historia ustedes van a desarrollar la primera actividad. ¿Listo? La primera actividad se refiere a que ustedes van a dar su punto de vista, su opinión de la historia. ¿Sí? Acá en 10 renglones ustedes van a escribir su opinión frente a eso. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué pueden decir frente a lo que es a lo que le sucedió a estos chicos en esta situación? ¿Listo? Acá ustedes tienen algunas expresiones que ustedes pueden usar si desean para expresar pues, su punto de vista, sea un punto de vista personal o un punto de vista general. ¿Sí? Entonces acá tenemos algunas expresiones. Cuando es un punto de vista personal, una expresión fuerte, neutral, una expresión subjetiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, subjetiva, pues que es en mi experiencia, en mi forma de ver, ¿sí? Así como yo lo veo, sí, etcétera, ¿correcto? Y acá, pues, expresiones de un punto de vista general, ¿correcto? Algunas personas dirían, muchas personas piensan o se cree que, a menudo se dice que, ¿sí? Es generalmente aceptado que. Entonces son como expresiones que ustedes pueden utilizar para expresar su punto de vista frente a lo que es la historia que encuentran en la parte de arriba, the test, la prueba, ¿ok? Ese es el nombre de la historia. Muy bien, continuando entonces, vamos a encontrar con el segundo condicional, ¿correcto? El segundo condicional es una situación imaginaria, ¿sí? En el presente o en el futuro, ¿correcto? Es decir, algo que realmente ya no va a suceder o que ya no sucedió, ¿sí? O que de pronto podrá suceder, pero en el futuro, es decir, es una condición que podrá suceder, pero en el futuro, no es realmente cierta o no es certero que vaya a suceder. Entonces, la estructura para formar el segundo condicional realmente es muy fácil. Tenemos dos cláusulas. La cláusula condicional que inicia por if, como tenemos acá, y tenemos la cláusula resultante, que es el resultado a la condición, que inicia por un pronombre personal, un nombre propio, si lo desea, y utilizamos el verbo modal would para afirmaciones y wouldn't para negaciones, ¿correcto? Más el verbo en su forma base, ¿sí? Verbo en su forma base, es decir, en su forma infinitiva, ¿correcto? En la cláusula primera, en la cláusula condicional que vamos a usar, usamos if más el pasado simple. Ojo con esto, siempre vamos a usar el pasado simple, ¿correcto? Recuerden que en inglés tenemos pasado simple y el pasado participio. En este caso vamos a usar solamente el pasado simple para hacer esta oración. Entonces, cuando vamos a usar el verbo to be como verbo en la cláusula condicional, el pasado siempre va a ser were. Recuerden que el verbo to be tiene dos formas, was y were. En este caso vamos a usar were nada más, ¿ok? Para todos los pronombres o para todas las personas. Primera persona, segunda persona, tercera persona, singular o plural, va a ser were, ¿correcto? Entonces miremos acá algunos ejemplos. Dice, if I won $1,000,000, I would buy a new car. Si yo ganara $1,000,000, yo compraría un carro nuevo, ¿sí? Entonces tenemos acá, en este caso, si ustedes se dan cuenta, en la cláusula condicional if, el verbo está en pasado, win en presente, ganar, won, gané, ganó, etcétera, en pasado. If I won, ¿sí? Entonces if más el pasado simple.
$1,000,000. Coma, siempre que iniciamos la oración por la cláusula condicional, vamos a usar una coma. Luego tenemos la cláusula resultante, que la hacemos en presente condicional. Es decir, comenzamos por un sujeto. En este caso, un pronombre personal, I. I más el verbo modal, would, más la forma base del verbo. Es decir, el verbo principal lo vamos a usar en infinitivo. Buy. ¿Sí? Compraría, ¿correcto? Recuerden que este would indica que este verbo lo colocamos en forma condicional, es decir, terminación ia, ¿no? Compraría un carro nuevo. Bien, miremos el segundo ejemplo, dice, if I were you, verbo to be en pasado, ¿sí? Sabemos que lo vamos a usar solamente como la forma were. If I were you, si yo fuera tú, I would quit smoking, ¿sí? Yo dejaría de fumar, ¿sí? If I were you, I would quit smoking, ¿sí? Yo dejaría de fumar, ¿correcto? Entonces, miren, ahora, si yo comienzo por la cláusula resultante, perdón, si comienzo por la cláusula resultante, la oración no me va a cambiar tampoco de significado, ¿sí? No va a cambiar su significado final. Dice, they would stay longer if they had more time, ¿sí? Ellos se quedarían, ¿no? Stay, miren, yo comienzo they would, ¿sí? Comienzo por la parte final, teniendo en cuenta lo que estamos acá. They would stay longer, ¿sí? Ellos se quedarían o se estarían más tiempo. If they had more time, si ellos tuviesen más tiempo, ¿correcto? Miren acá, en la cláusula condicional comienza por if, dése cuenta que hay una diferencia, ¿no? Cuando comenzamos la cláusula condicional, o la oración, perdón, cuando lo comenzamos por la cláusula condicional, tenemos una coma. Cuando iniciamos la oración por la cláusula resultante, ya no hay coma, ¿listo? Entonces acá en la cláusula condicional, que es la parte final de la oración, utilizamos el pasado simple del verbo. ¿Listo? Yo puedo reemplazar would por could si lo deseo y no me va a cambiar el significado de la oración. ¿Bien? Entonces ahí no hay inconveniente. Bien, entonces acá, ¿qué vamos a hacer acá con este ejercicio? Bueno, pues, hay unos ejemplos, hay algunas, digamos que una explicación de cómo funciona el presente condicional 2, ¿sí? Cómo funciona el tiempo condicional, algunos ejemplos de ellos, y acá pues tenemos ya nosotros el ejercicio, ¿correcto? Entonces, vamos a trabajar el ejercicio, un poquito a hacer unos ejemplos de este ejercicio, ¿bien? Tenemos acá entonces, dice, if I, y tenemos el verbo to be como verbo principal. Entonces, este verbo lo vamos a colocar en pasado, ¿correcto? Porque la oración inicia por la cláusula if. Entonces, vamos a colocar en pasado. Sabemos que el verbo to be, para formar su pasado, vamos a usar la forma were, ¿correcto? Bueno, ahí la R quedó muy pequeña, no sé por qué. Ok, if I were, ¿bien? No sé por qué esta R queda tan chiquita. Ok, no entiendo qué pasó ahí, pero bueno. If I were you, si yo fuera tú, ¿sí? ¿Qué pasaría? Entonces, si yo fuera tú, I, entonces tengo el verbo get, ¿no? Este verbo get lo voy a utilizar en su forma base y vamos a usar un verbo modal para hacer la cláusula resultante. Ese verbo modal sería would, ¿sí? I would más el verbo en forma infinitiva. I would get, ¿sí? I would get a new job, ¿sí? Obtendría un nuevo trabajo. If I were you, si yo fuera tú, I would get a new job. Obtendría o conseguiría un nuevo trabajo. ¿Listo? Bien, miremos acá otro. Por ejemplo, acá está en forma negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la negación del verbo to be. ¿Sí? Sabemos que el verbo to be siempre va a ser en el segundo condicional la forma were, y la negación. ¿Sí? Perdón, not. If we were not friends, si no fuéramos amigos, if we were not friends, I, la forma del verbo to be, ¿sí? El verbo to be es como el verbo principal, entonces hacemos acá la forma, usamos el condicional, el verbo modal, perdón, would, más el verbo to be en su forma base, en su forma infinitiva. I would be angry with you, ¿sí? If we were not friends, I would be angry with you,
¿sí? Si no fuéramos amigos, estaría enojado contigo, o estaría enojado, o bravo, brava, no sé, ¿sí? Contigo, ¿correcto? Bien, acá el punto 6, por ejemplo, tenemos otro verbo diferente al verbo to be. Tenemos el verbo win, que es ganar, ¿sí? El pasado, como iniciamos por la condicional if, entonces usamos el pasado del verbo. If I won, si yo ganara, the lottery, I, y siempre la cláusula condicional, perdón, la cláusula resultante, la vamos a usar con would. I would va a ser verbo en infinitivo. I would travel the world. If I won the lottery, we would travel the world. Si yo ganara la lotería, viajaría por el mundo, ¿sí? O alrededor del mundo, ¿correcto? Esto es el ejercicio del condicional 2, que realmente es muy fácil para desarrollarlo, ¿ok? Muy bien. Ahora a continuación tenemos lo que son los verbos preposicionales o verbos frasales, los phrasal verbs, ¿sí? Los verbos frasales. En esos verbos frasales tenemos acá una lista de 20 verbos frasales, que son los que les puse en este ejercicio, ¿sí? Son muchos más, muchísimos más. Lamentablemente para nosotros el inglés básicamente usa mucho estos verbos frasales para comunicarse, o una persona pues que habla inglés, un nativo, usa muchos verbos frasales para comunicarse, para expresarse, ¿sí? Y su forma de comprenderlo realmente ya no se hace a través de una, digamos que de una regla como tal, sino de un contexto, ¿no? Entonces, para poder saber muchas veces el significado del verbo frasal, necesitamos tener claro el contexto en el que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que un verbo frasal puede tener dos significados el mismo verbo. ¿Sí? El mismo phrasal verb puede tener dos significados. Por ejemplo, aquí tenemos back up, que significa apoyar, por un lado, pero también puede significar dar marcha atrás, o puede significar también hacer una copia de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si estamos hablando en un contexto de tecnología informática, de los sistemas, podemos utilizarlo como hacer una copia de seguridad en ese contexto. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, en un equipo, hablando de un equipo de fútbol o un grupo, un equipo de algo, podemos utilizarlo como apoyo o apoyar, darle el ánimo, ¿sí? A un compañero o al grupo. ¿Listo? Entonces el verbo frasal se compone de un verbo base más una conjunción o una preposición, ¿sí? Esto esta preposición o conjunción va a hacer que ese verbo como tal, su significado cambie, ¿sí? Back significa atrás, regresar, pero cuando le ponemos la preposición up, ya sería apoyar, ¿sí? Bring, por ejemplo, sería llevar, traer, dependiendo del contexto también. Y si le ponemos la palabra up acá, ya cambiaría su significado, ya no sería llevar o traer, ¿sí? Sino que sería mencionar algo, por ejemplo, ¿sí? Carry out, ¿sí? Carry sería también cargar algo, ¿sí? Y out, afuera. Cuando los ponemos juntos, se entiende como llevar a cabo o realizar algo. ¿Listo? Entonces, miren que los verbos preposicionales realmente cambian bastante para poder usarlos, y todo, pues debemos tener en cuenta su contexto. Bien, bien, bueno, acá tenemos 20 verbos preposicionales o verbos frasales, phrasal verbs, que ustedes pues van a encontrar enfrente de cada uno de ellos una de sus significaciones o uno de sus significados. Algunos de ellos van a encontrar más de uno, más de un significado, para que se los vayan memorizando, se los vayan aprendiendo. Acá ustedes van a encontrar un ejercicio en el cual ustedes van a reemplazar las expresiones subrayadas con el verbo frasal más adecuado, ¿sí? De los que tienen acá en la lista de arriba. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta oración y tenemos esta forma o esta expresión subrayada, suddenly find, ¿sí? I was in the party when suddenly find Robert, ¿sí? Yo estaba en la fiesta cuando repentinamente me encuentro a Robert, ¿sí? Entonces, buscamos acá algo que quiera decir repentinamente encontrarse, ¿sí? Encontrarse a alguien repentinamente, ¿sí? Entonces vamos acá y miramos que, por ejemplo, la palabra come across significa encontrarse a alguien por casualidad, ¿sí? Entonces, este verbo frasal nos correspondería para esa primera oración. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a reemplazar este suddenly find por
come across, ¿sí? Entonces vamos a escribir nuevamente la oración completa. ¿Sí? I was in a party when came across, ¿sí? Lo coloco came, no come, sino came porque estamos hablando en pasado. Came across Robert, ¿sí? Y ahí estoy reemplazando ya suddenly find por came across, ¿sí? Entonces reemplazo esta expresión por el phrasal verb, ¿correcto? Eso es lo que van a realizar ustedes en este punto 2, 3 de la guía, en este ejercicio de la guía frente a los phrasal verbs. Bien, y bueno, al final ustedes van a encontrar ya lo que es la prueba tipo IFES. Esta prueba tipo IFES ustedes, pues primero que todo, los primeros 10 ejercicios los van a desarrollar teniendo en cuenta la lectura que tenemos arriba sobre la historia de test, la prueba, la historia de los dos chicos. Y bueno, aquí pues van a contestar A, B, C, teniendo en cuenta la historia que tienen al inicio de la guía. Deben tener en cuenta dos cosas, chicos, chicas. Primero, que en esta parte de la prueba ustedes van a encontrar preguntas explícitas con respuesta explícita e implícita, ¿sí? Explícita quiere decir que ustedes van a encontrar la respuesta directamente en el texto. Es decir, por ejemplo, aquí le pregunta, How old was the boy when he was recruited? ¿Qué edad tenía el chico cuando fue reclutado? Entonces ustedes van directamente al texto y leen, el chico tenía tantos años, ¿sí? 14 años, 12 años, 15 años, ¿sí? Entonces, pum, marca, pum, tenía 12 años, marca, ¿listo? Esa es una pregunta explícita, es decir, usted lo va a encontrar directamente en el texto. Why the boy entered to the paramilitary forces? ¿Por qué el chico entró al grupo paramilitar? Entonces, because of the guns, por las armas, because of the money, por el dinero, because of the revenge, eh, por venganza. Entonces ustedes van a encontrar ahí directamente en el texto a qué se refiere, por qué el chico ingresó, entonces van a marcar la respuesta correcta, ¿no? ¿Está? ¿Listo? Pero por ejemplo van a encontrar también preguntas implícitas, ¿sí? Dice aquí, what is the boy trying to do sharing his story? ¿Sí? ¿Qué está intentando hacer el chico contando su historia? Esto no lo van a encontrar directamente ahí en el texto, pero ustedes se pueden, leyendo el texto, pueden asumir cuál es la intención del chico contando la historia, ¿sí? Describir el problema del reclutamiento forzado, contar a los lectores una anécdota, animar a los niños a participar de la guerra, ¿sí? Entonces ustedes van a colocar aquí la respuesta correcta según lo que ustedes entiendan de lo que leyeron del texto, ¿bien? Son apenas 3, 4 preguntas de tipo implícito, ¿sí? Acá es de comprensión de lectora. Es decir, dice el pasaje o la parte del texto que dice I will continue to fight for my dreams, establece que, ¿sí? Este pedacito establece que, entonces ustedes qué entienden por este pedazo según el contexto y según el texto. Y aquí tienen las opciones correctas, ¿bien? Perdón, las opciones para que escojan la correcta. Y acá al final, pues tenemos ejercicios sobre el segundo condicional, lo que ya les expliqué anteriormente. Ustedes van a escoger cuál opción es la correcta para completar las oraciones, teniendo en cuenta pues las reglas que miramos allá del uso del pasado simple, el uso del would y el presente para formar la cláusula resultante, etc. Esto es la guía 1 del segundo periodo para el grado 11. Bien. Entonces, chicos, cualquier duda que les salte o cualquier duda que tengan, me pueden comunicar o se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp. Bueno, que les un feliz día para todos.